Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Que la paz, el amor de Dios esté siempre en sus hogares, sus corazones, sus mentes y sus almas. Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Doy gracias a Dios que me permite poder estar en su presencia compartiendo pues estos temas, este aprendizaje que estamos haciendo juntos sobre nuestra fe. Y yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. En este día de la semana vemos el catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo que hemos ido leyendo número por número y hemos aprendido gradualmente a ir viendo qué es lo que nos va a ir preguntando, qué es lo que vamos a ir aprendiendo con respecto pues a esta palabra de Dios que el Señor constantemente pues nos está revelando. Pues hemos ido leyendo número por número del Catecismo de la Iglesia Católica que hemos visto. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. Primera parte es la profesión de fe, segunda parte la celebración del misterio cristiano, tercera parte la vida en Cristo y la cuarta parte la oración cristiana. Estamos en la primera parte. La primera parte tiene 2 secciones. La primera sección, que ya la vimos, se llamó Creo, Creemos, donde vimos cómo el hombre es capaz de Dios, capítulo 1, cómo Dios sale al encuentro del hombre, capítulo 2, y cómo el hombre responde, ¿sí?, a Dios, que sería el capítulo 3. Y luego la segunda sección, que es la que estamos, es la profesión de fe cristiana, que implica pues todo lo que es el credo. Estamos en el capítulo 1, creo en Dios Padre. Estamos analizando el credo artículo por artículo. El artículo primero que hemos visto es creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Luego vimos el párrafo 1, creo en Dios. ¿Cómo creo en Dios? Que es uno solo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios es el que es y es verdad y amor, y consecuencias de la fe en el único Dios. El párrafo 2, el Padre, porque vamos analizando, creo en un Dios, lo vimos. Ahora, Padre, estuvimos viendo todas las características de este Dios Padre, como en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, la revelación de Dios como Trinidad, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe y las obras divinas y las misiones trinitarias. Luego el párrafo 3, que es en el que estamos, es el que ya vimos, es todopoderoso. Creo en un Dios, Padre todopoderoso. Y estamos ahora sí en el Dios creador. Creo en un Dios Padre todopoderoso. Y ahora estamos viendo creador. ¿Qué es lo que estamos viendo de este creador? Y empezamos a ver la catequesis sobre la creación. La catequesis sobre la creación, ya que esto pues nos va a ayudar muchísimo a entender pues la realidad de este elemento, de lo que va a ser la creación, de todo lo que esto implica, de todo lo que esto es necesario en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hemos visto de este tema de la catequesis de la creación? Hablamos de cómo la catequesis de la creación reviste una importancia capital. Vamos a leerlo, todos los números que hemos visto, el 282, 283 y 284. Son los números que hemos visto, y retomaremos o empezaremos el número 285, que es el que todavía no leemos. Nada más como repaso, vamos a leer estos números. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos
de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que todos los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. Número 283. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos. Porque la que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Está hablando pues de la sabiduría. Y bueno, el número 284, ¿qué es lo que nos dice? Número 284. El gran interés que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. Y este orden, pues es lo que hemos estado hablando, cuál es el verdadero cuestionamiento. Y veíamos entonces cuando dice: no se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien el de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, por un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. ¿Sí? O sea, el planteamiento que habíamos visto no es cuándo, no es desde cuándo, o si fue desde un origen errático, al azar, una explosión, ¿sí? O un destino ciego. Sí, ¿por quién fue todo eso? Si está gobernado toda la creación por algo superior, o fue simplemente algo, entre comillas, espontáneo. Y por eso dice: si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Obviamente, estas son preguntas existenciales y que vamos a ir descubriendo a lo largo de la historia, gracias a la ciencia. La ciencia no está peleada con la fe, no está peleada, es parte de y nos ayuda. Número 285 nos dice lo siguiente: desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia. Aquí nos habíamos quedado en el 284. ¿Sí? Y el 285, es el que vamos a tratar de analizar. Aquí ya me estaba entrando. Ok, lo vuelvo a leer y ese es el que vamos a analizar. Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios,
que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente, un dualismo o también el maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto que se ha de rechazar y superar. Y esto solamente se logra a través de la gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo. Esto se llama deísmo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. Muy bien. Contestar estas preguntas que todo mundo se ha hecho, pues siempre ha tratado el ser humano de contestarlas, de encontrar una razón, un sentido, un porqué y un para qué. Por eso, desde los comienzos, cuando el cristiano descubre la revelación o Dios se le manifiesta a través de la revelación, va encontrando respuestas, pero son respuestas de fe, obviamente, no son respuestas científicas, no son respuestas siempre históricas, pero son respuestas para ayudarnos a entender la acción de Dios en la vida de nosotros y sobre todo en la existencia de nosotros. Venimos de Dios y a Dios regresamos. Pero no somos los únicos. Todas las religiones, en todas las culturas, han tratado de contestar esta pregunta, así como el hombre siempre ha tenido esa hambre de Dios, en esa trascendencia siempre ha tenido esa hambre de decir, ¿para qué estoy aquí? Que tiene que ver con su búsqueda también de Dios, porque si no existiera Dios, entonces nuestra existencia es al azar, es una aventura, es consecuencia de un producto, de una explosión, de algo no tangencial, sino simplemente algo aleatorio, algo de la casualidad, y existimos por pura accidente, para que me entiendan. Y bueno, pues hay quienes creen esto, hay quienes han tenido otras respuestas, y es lo que nos presenta este número 285. La fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la creación de los orígenes. Para nosotros, Dios creó el mundo. Sabemos que no fue en 7 días, pero es una forma de explicarnos que todo viene de Dios. Recuérdense, la numerología en la Biblia pues representa muchas cosas que pues no siempre nosotros alcanzamos a entender, y que obviamente no quiere decir, quiere decir que sea una realidad meramente numérica como lo entendemos. Por ejemplo, sabemos que el número 7 tiene una simbología muy marcada en la Biblia, ¿sí? O sea, es el tiempo perfecto. El 7 significa lo que es perfecto, la plenitud. Por ejemplo, cuando se cae Jericó, los 7 días que estuvieron haciendo ese sitio, pues, representa el tiempo necesario para poder vencer Jericó, ¿sí? También cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debo perdonar a mi hermano, hasta 7 veces, no, hasta 70 veces 7, ¿sí? O sea, siempre, 70 veces 7, siempre. O sea, el número 7 tiene una simbología muy, muy importante, que si no alcanzamos a entender, pues obviamente, pues terminamos en una confusión y en una equivocación de cómo debemos nosotros de actuar. Ok, entonces, hablando de esto, estamos viendo ya la cuestión de la explicación o del entendimiento que encontramos en la Biblia, que no es científico, pero es la realidad de que Dios en el tiempo perfecto, en el tiempo necesario,
ha hecho la creación y ha hecho al hombre. No quiere decir que estemos pues ya en una cuestión meramente de datos, porque en la Biblia no encontramos datos científicos, no encontramos datos de historia, bueno, aunque sí hay historia, lo que encontramos es una verdad salvífica y sobre todo esta realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ok, continuamos. Dice, así en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos. Mito no siempre significa mentira, sino origen. La forma como se encuentra algo o se originó algo, el mito, referente a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios. Esta corriente que explica que todo es Dios, que el mundo es Dios, el suelo es Dios, la tierra es Dios, el aire es Dios, o sea, como si fuera una energía universal. Para que me entiendan bien los que son ya ruquitos o les gusta el cine, una película que dejó muy claro esta idea, la famosa serie de la Guerra de las Galaxias. Los que no la han visto, es una serie de ciencia ficción, pero en donde hay unos seres que se les llama seres o personas que les llaman Jedi, caballero Jedi. Son personas que se conectan con la energía del mundo, la encuentran la energía en la piedra, la encuentran en las criaturas, la encuentran en todo, todo. Y es precisamente esa energía que de alguna manera es lo que rige el universo. Y esto se le llama panteísmo, todo es Dios. No es un Dios personal, no es un Dios creador, es un Dios amorfo, es una energía que existe y que está ahí y que pues nada más da lata, porque a veces no nos ayuda. Y obviamente esto no nos permite a veces poder dialogar con este tipo de pensamiento, porque pues conciben la realidad de Dios de una manera muy diferente a la nuestra. Entonces, que el mundo es Dios, que el devenir o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, panteísmo, ¿sí? Es una manera de ver esta respuesta que quieren darse al origen y a la razón por la cual existimos. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, sí, como si fuera algo que sale de Dios, pero que va a regresar a Dios de una manera como una extensión de Dios, no una creación, sino que emana de Dios. Es otra manera de concebirlo, ¿sí? Otros que es la existencia de dos principios. Aquí es donde era el maniqueísmo, el dualismo, el maniqueísmo, en donde dice hay un bien y un mal. Incluso en la manera de entender el Antiguo Testamento se habla de un Dios castigador, de un Dios que ven que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es castigador, es condenador, destructor y todo, porque se deja llevar por la ira. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es a todo dar, es un papá que perdona, y como que quieren hacernos ver una dualidad de un bien y un mal, o de una realidad eterna también maligna, como si se pusiera al enemigo como algo eterno, y pues obviamente pues no es así, pero es la manera como lo entienden. Algunas otras concepciones, ¿sí? Del tipo más material, dice, según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto que se ha de rechazar y superar. Entonces el mundo es malo, la carne es mala, y el alma, lo espiritual, es lo bueno. Esto tiene mucho que ver con Platón, el mito de la caverna, donde dice que el alma está atrapada en el cuerpo y solamente se libera a través del conocimiento, ¿sí? Es parte también incluso de la filosofía. Hay que castigar el cuerpo para que no nos domine, y ya que se libere el hombre de este cuerpo que es malo, entonces podrá ser feliz. Esto pues obviamente no es así. ¿Cómo se logra esta
a veces esta liberación a través de la gnosis. Gnosis significa conocimiento. Y aquí es donde vienen las logias, vienen las asociaciones ocultas, en donde vas a ir ascendiendo de acuerdo a, ¿cómo se llama?, a una iluminación, que es para unos cuantos, no es para todos, es una iluminación. Este movimiento de la gnosis surge casi con el cristianismo, y más, por ejemplo, en el tiempo de Juan el Evangelista, que su evangelio va precisamente para decir, no es un conocimiento. La manera como inicia su evangelio es diferente a como lo empieza los demás evangelistas. Precisamente es una realidad completamente diferente, una realidad que es de esencia, en donde el hombre, en la medida en que llega a tener este conocimiento, alcanza elevación, alcanza una ascendencia, o alcanza una manera de ser más de acuerdo a este ser bien, a ese estar bien, y logra controlar la carne, logra controlar, incluso se habla de viajes astrales y todas estas cosas, porque la carne limita, porque la carne es mala y hay que castigarla. Esto obviamente no va de acuerdo con nuestra fe, pero es una manera como las diferentes corrientes, las diferentes maneras de entender esta pues esencia de para qué estamos, quién nos ha creado, pues tratan de responderla, ¿sí? Otros también admiten que el mundo ha sido hecho por Dios. Dice, dice, sería malo producto de una caída y por lo que se ha de rechazar y superar gnosis. Solamente a través del conocimiento, que es para unos cuantos iniciados, se logra rechazar ese mal. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho lo habrá abandonado a él mismo, o sea, el deísmo. Dios te crea, pero ya no se preocupa, como que es un Dios, ok, ya te crea, ahora arréglatelas como puedas. Otros, pues, creen que la creación, el hombre, existe, pero no por alguien, ni por un aspecto trascendente, sino que es más bien del tipo del orden de la materia. La materia ya existía, la materia no se crea ni se transforma, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces ya existía esa materia desde toda la eternidad, y esta materia fue la que dio origen por medio de una explosión, el Big Bang famoso, lo que ustedes quieran, y dio origen a toda la creación, todo lo complejo, todo lo que maravilloso vino a través de esto, y esto se le llama materialismo, ¿sí? Dice, finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio, o sea, todos son una manera en la que el hombre a lo largo de la historia ha querido contestar las preguntas: ¿quién nos ha creado? ¿Para qué nos ha creado? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué existe después de la muerte? Son cuestionamientos humanos, naturales, y dice inherentes, o sea, esto es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no caen en crisis existenciales. No, ¿para qué Dios me creó? ¿Cuál es la razón de estarme rascando todos los días, quitándome las pulgas, viviendo una vida de perro, una vida de gato, o encerrado toda mi vida en un estanque de agua, o tener que estar volando? ¿Por qué no puedo ser perro si soy gato? ¿Por qué no puedo ser pez si soy halcón? O sea, no hay una cuestión existencial de cuestionamiento o de querer cambiar. El animal es lo que es, por puro instinto, y no tiene esa capacidad de razonamiento. El hombre sí. Entonces, desde que el hombre tiene este don maravilloso, pues ha pensado, se ha dado cuenta, se ha tratado de descubrir y contestar estas preguntas que han sido y serán, y que es necesario para nosotros poderlo comprender. Y es por esto que yo les invito a que, pues cuando dialoguen, se den cuenta con otras personas que no todos piensan de esta manera, no todos entienden.
y al no entenderlo, pues buscan respuestas. A veces han caído pues en cuestiones de tipo de los que he mencionado, a veces en cuestiones más negativas o en no encontrar respuestas y caen en un pesimismo, caen pues ¿para qué estoy aquí? ¿Qué razón tiene? Y bueno, son una serie de situaciones en las cuales siempre hemos tenido. Muy bien, entonces dice, esta búsqueda, todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Siempre ha existido y ¿para qué estoy y a dónde voy? ¿Quién me ha creado? ¿Por qué existe el bien? ¿Por qué existe el mal? Esta búsqueda es inherente al hombre, o sea, pertenece al hombre. Número 285. Vamos al número 286, lo leo y lo tratamos de comentar. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios, creador, puede ser conocida con certeza por sus obras, gracias a la luz de la razón humana. Esto lo encontramos en el Concilio Vaticano I. Aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Esto citando a Hebreos. Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de leer o entender en este elemento? Dice, la verdad, la inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. Y es pues esta capacidad que Dios nos dio a través, lo vimos en la primera parte del catecismo, el hombre es capaz de Dios, en donde el hombre por su inteligencia ha encontrado o ha buscado o ha tratado de encontrarse con Dios, las religiones animistas. Ha querido encontrar una respuesta y pues le ha dado el nombre de Dios al sol, a la tierra, a los animales, al fuego, al agua, al sexo, no sé. Esto es inherente al hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios sale al encuentro del hombre. Pero de alguna manera el hombre, por su sola inteligencia, ha llegado a entender que su existencia tiene una razón, tiene una trascendencia, no solamente es así, gracias a esa inteligencia. Y el hombre ha llegado a Dios. Claro, conocer cómo es Dios y todo su plan no lo podríamos conocer nosotros. Si es que Dios no se aparece, que es lo que le conocemos como la revelación, Dios se aparece en la historia para darse a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es su plan. Esto le llamamos revelación. Pero el hombre, por su sola inteligencia, llegó a descubrir la existencia de Dios, como le haya llamado, como le haya querido expresar. Claro, al no revelarse Dios, pues nos imaginábamos a Dios de muchas maneras. Viene Dios, se revela y ya lo vamos conociendo. Dice, en efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza. ¿Sí? Y Santo Tomás, en sus 5 vías, pues lo va a explicar, ¿sí? De cómo es que existe Dios por la sola certeza, con la sola inteligencia del hombre. Certeza por sus obras. O sea, si tú ves una obra de arte, pues puedes conocer cómo era o qué sentía, cuál era el estado de ánimo de esa persona. ¿Sí? Si una persona hizo una pintura, hizo una escultura, dices, wow, qué hermosura, ¿no? O una pieza musical, pues vas conociendo al autor por medio de sus obras. Si tú ves a alguien que está ocasionando un daño severo, por ejemplo, los asesinos seriales que les llaman, pues conoces al autor. Es una mente completamente trastornada, es una mente completamente enferma. Si tú ves las obras que hace una persona en ayudar a los demás y que pues no se trata de que lo vean, sino que se pone a ayudar, pues tú vas conociendo a esa persona de acuerdo a sus obras.
A veces no hay una coherencia entre lo que queremos hacer y entre lo que somos y lo que hacemos. A veces hay un cortocircuito, porque dice San Pablo, hago el bien, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y ese es el cortocircuito que tenemos todos si le llamamos pecado. Pero si es necesario entender esto, ¿sí? Podemos llegar a conocer a Dios por la sola inteligencia si el hombre lo ha hecho. Aunque este conocimiento con frecuencia es oscurecida y desfigurada por el error, que es lo que hemos dicho. Por eso, la fe viene a confirmar y a esclarecer, dice, y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. A través de la fe, que es donde Dios se revela, primera parte de la sección anterior, el hombre es capaz de Dios. Dios sale al encuentro del hombre y cuando Dios sale al encuentro del hombre, viene la respuesta del hombre que se llama fe. Por eso dice, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Está citando a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice así: por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. O sea, y aquí nos va la nota del pie de página. La fe en la creación es un caso típico de inteligencia de lo invisible. Antes de su creación, las realidades existían en Dios, de quien todo procede. Entonces, aquí es de que el Señor, o sea, Dios hizo de lo invisible, que no lo vemos al ojo, con la simple vista, viene lo visible y lo invisible. Por eso, entender esto, pues nos ayuda poder ver cómo existe la creación. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. O sea, lo visible viene de lo invisible, de lo espiritual, del mundo espiritual, que no es visible a los ojos de los hombres, pero que será visible cuando estemos ya en la presencia de Dios para adorarlo y estar con Él para toda la eternidad. Incluso, a ver, que nos refiere a otro texto, déjeme ver, que es Romanos 1:20. A ver qué nos dice Romanos 1:20. Nos dice lo siguiente: porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. ¿Qué quiere decir? Si de repente, por ejemplo, ahorita yo, perdón, de repente entra por esa puerta una pelota y va rodando, no pensaría yo que esa pelota se empezó a rodar por sí misma. Algo la movió, el principio motor. Puede ser que esta Anita la haya movido, o puede ser que haya habido un movimiento de la tierra y se movió, o que un animalito, un perro, un gato, la empujó, pero no se movió por sí sola, porque normalmente la pelota pues no tiene esa cualidad, no es materia inerte. Por eso hay cosas que son invisibles, pero que tienen su acción en lo visible. Dios es invisible y su acción lo vemos en sus obras. Por eso, a través de las obras, puedo conocer a Dios. Si yo me encuentro, estoy en una isla aparentemente desierta y de repente veo un plástico o de repente veo un utensilio creado por el hombre, digo, pues aquí pasó un hombre, porque no voy a pensar que la tierra, el aire, las sustancias de la tierra, las plantas y los animalitos, se dio para que existiera, no sé, una cámara fotográfica que me encontré tirada. No, hubo un creador. Y esto el hombre lo entiende. Bueno, pues es lo mismo que Dios entiende
que la creación, el sol, la estrella, la luna, los planetas, la tierra, el aire, el viento, los animales y uno mismo, pues viene de algo, viene de alguien. Y es precisamente este entendimiento a través de la fe. Por eso no lo dice el catecismo, la Biblia. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. O sea, que de lo visible viene, de lo invisible, viene lo visible. Y esto en Hebreos 11:3 y en Romanos 1:20. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Muy bien, aquí la vamos a dejar el número 286. Dios mediante, el siguiente programa vamos a ver el número 287. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.